Estado el viceministro Omar Montilla para conversar sobre el tema. Viceministro, buenos días, bienvenido. Enciende el micrófono, por favor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí preocupados. Todos estamos de la misma forma. Viceministro, háblenos de esas medidas de contención del gasto anunciadas ayer por el gobierno. No queda claro sobre todo el tema del 10% en la reducción de la planilla estatal de las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Bueno, lo que va a pasar es que el 10% de las contrataciones que ha hecho el Estado, llámese contratos y demás, casi alrededor de 20.000 personas no se le van a poder renovar los contratos porque va a haber una contención del gasto. Y nosotros esperamos pues que las diferentes instituciones puedan seguir operando con esta disminución de la cantidad de personas que nos van a dejar de tener de una u otra manera su puesto laboral. También se incentiva al retiro voluntario de aquellos funcionarios que puedan anticipar su jubilación o que se quieran retirar también. Viceministro, ¿por qué hasta Sí. ahora? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué el gobierno reacciona de esta forma cuando ya tiene la gente en la calle? Y se lo pregunto, porque el presidente Laurentino Cortizo hace algún tiempo dijo que el gobierno tiene que ser austero y debía ser austero, cosa que no ha ocurrido. Y usted y yo lo sabemos. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora se toman este tipo de medidas? Bueno, la verdad es que cuando nosotros hablamos de por qué hasta ahora, nosotros vivimos una realidad en este país. Si en un momento en donde hay una depresión de nombramientos o de despido de empresa privada, el gobierno también hubiese empezado esa estampida de destituciones, se hubiese disminuido más el consumo, se hubiese acrecentado más el tema de la parte crediticia, de algunos compromisos que habían adquirido funcionarios, porque no crea, aquí nosotros nos encontramos con funcionarios dentro de la institución con muchos años de labor que no son permanentes, son transitorios o son por contrato, no necesariamente entrados en esta administración. Entonces, eso también hay que entenderlo. Yo creo que era una medida también salomónica, porque al final del camino, vuelvo y repito, en el sector privado se estaban suspendiendo contratos, se estaban destituyendo, votando personas, no destituyendo, y luego de eso entonces también imagínense el gobierno de una u otra forma en el momento más delicado, más deprimido que hemos vivido en la historia del país, también hubiésemos empezado a destituir. Eso hubiese sido catastrófico. Pero, Hasta para la economía nacional, porque se hubiese disminuido el consumo de las compras en los supermercados y de una u otra forma también el pago de los compromisos en los bancos. pero viceministro, hay un punto que me llama la atención. El tema está enfocado en la reducción de planilla, que es un tema que todos apoyamos acá y lo hemos dicho, pero hay más para ser austero en cuanto a política se refiere. Y le voy a decir algo, usted dice, sí, queríamos cuidar puestos de trabajo, pero ¿cómo usted me explica y le explica a los oyentes que el gobierno se endeudó para pagar planilla? O sea, el gobierno pidió préstamos para pagar planilla. Vuelvo y repito, en un momento en donde estaba una crisis sanitaria, en donde se habían suspendido los contratos de la empresa privada, se habían salido de muchos funcionarios, empresas quebrando. ¿Usted se imagina que el gobierno hubiese dejado de contratar? Explíqueme usted, o sea, si usted me pide esa medida en medio de una crisis sanitaria y no había recaudación tampoco por parte del gobierno, porque todas las empresas estaban cerradas, entonces para poder balancear el presupuesto del Estado, la única alternativa que se utilizó, y no solamente por el gobierno de Panamá, sino todos los gobiernos del mundo, solicitaron préstamos, y nosotros solicitamos préstamos en un momento en donde esa compra de deuda se hizo de una forma muy inteligente con unos intereses muy bajos. Viceministro, ese 10% de personal que no le van a renovar los contratos en las instituciones del Estado, yo me quedo pensando, todos sabemos que no solamente en la Asamblea hay botellas, en el resto de las instituciones del Estado contratan gente que no va a trabajar, o sea, que
que no sirve para nada en cada una de esas instituciones. ¿Por qué no evaluar el jefe de cada uno de esos ministerios o instituciones de entidades autónomas que hay en el país, al personal que tienen y sacar a la gente que realmente es botella, que no sirven, que no tienen por qué estar dentro de esas instituciones? Porque en ese no renovar contrato pudiera irse gente que sí le aporta al Estado o a las instituciones del Estado. Bueno, yo le digo la verdad que eso es una observación muy fuerte. Yo creo que nosotros dirigimos aquí hay un ministro y tiene 2 viceministros, y dentro de la estructura del MISI, si usted dice que hay botella, eso está muy difícil. Yo no puedo hablar por otras instituciones y yo no creo que los otros ministros permitan que en sus instituciones la haya. Yo no puedo decir eso. Yo soy una persona que trabaja todos los días, 24/7. Yo digo, yo no sé. No, yo sé que usted habla por usted, yo sé que usted habla por usted, por el ministro y por la gente que tiene en su entorno, pero todos sabemos que en las instituciones del Estado hay gente que no está haciendo ninguna función. Señálela y ponga la denuncia. Yo de verdad que yo no puedo aseverar tal cosa. Nosotros aquí estamos pendientes. Yo tengo tal vez la cartera más grande que tiene el MISI, es el Viceministerio de Comercio Interior, y yo soy celoso de que todas las personas que están bajo mi liderazgo estén en su puesto de trabajo. Si usted tiene prueba de eso, yo creo que la invito a que ponga la formal denuncia de personas que son botellas. Lo que sí es que se va a hacer una evaluación exhaustiva de aquellas personas, pero vuelvo y repito, por un lado nos piden austeridad y por otro lado cuando las anunciamos, entonces nos dicen es que no está bien. Hay personas, pero es que hay personas que están en contrato, y esa es la primera línea en donde vamos a tener que hacer una contención, porque lastimosamente los contratos son por un tiempo determinado, se firman por un año. Pero viceministro, ya que se menciona el tema, los contratos no son parte de la planilla. Usted y yo sabemos eso, los contratos no son parte de la planilla. Los contratos tienen incluso partidas aparte de las partidas de planilla. No, hay una planilla fija y hay otra planilla que es parece que hay un personal transitorio que está dentro de la planilla. Podríamos decirle que es una planilla, pero una planilla de contratos. Bueno, por supuesto, pero no es la planilla formal. No, la pregunta no, a ver si podemos ponernos de acuerdo. La pregunta es, cuando el Ejecutivo toma la decisión de reducir en 10% la planilla en todas las instituciones del Estado, bueno, del órgano ejecutivo, de las instituciones que tienen que ver con el órgano ejecutivo, estamos hablando del 10% de la planilla formal o del 10% de la planilla de contrato o de ambas. Recuerda que empecé diciendo que también se está invitando al retiro voluntario de aquellas personas que ya tienen la edad de jubilación y también que se quieran anticipar, o las personas que también de una u otra forma ya están jubiladas, pero que por ley y por un fallo de la corte no se puede hacer nada con eso. También se está invitando para que se puedan ir retirando de las instituciones. Pues es lo que hay en este momento, profesor Cabrera. Sí, pero viceministro, nuevamente le hago la pregunta. Cuando se reduce, ya sabemos el plan. Usted y yo sabemos lo que va a pasar con ese plan. El panameño es como es. Pero bueno, el plan está allí, lo ha planteado el Ejecutivo. Nuevamente, la pregunta es, ¿el 10% de reducción es de la planilla formal o incluye la planilla de contratos? Es lo que quisiera saber. Vamos en ambas vías. Vamos a ir reduciendo los gastos. Vamos a estar revisando el tema de los contratos, de los transitorios y también de la planilla formal. Okay. Dicho eso, una combinación de muchos factores. Eso creo que era importante aclararlo. Dicho eso, viceministro, el problema lo estamos viviendo todos los panameños, gobernantes y gobernados, todos lo estamos viendo, unos más y otros menos. Pero el problema de la realidad mundial, de la economía del mundo y del país nuestro lo estamos viviendo todos. Lo que a mí me sorprendió ayer no fueron las medidas que se anunciaron, me sorprendió una que no se anunció. Y yo no sé por qué a mí se me antojó pensar que ayer iban a anunciar una contención del gasto público, pero han anunciado una contención a nivel del Ejecutivo solamente, no así del Legislativo y del Judicial. Y el Ejecutivo puede meter una contención del gasto. O sea, ¿hay alguna razón por la que no hayan querido tocar los otros dos órganos? Recuerde que
que de una u otra manera ya esto hay un dinero que está presupuestado y que está en ejecución en las instituciones. Nosotros vamos a poder revisar, ahora mismo estamos preparando las vistas fiscales de cada una de las instituciones y para el próximo periodo fiscal, pero en este momento hay un presupuesto. Lo que hemos hecho es exhortar e invitar para no tener una intromisión directa en los otros órganos, porque por constitución nosotros no tenemos una incidencia directa. Nosotros trabajamos en armónica colaboración y yo creo que ya el presidente de la Asamblea también ha salido a decir que ellos también van a crear una comisión y que van a revisar. Sin embargo, hay temas, es como en este momento hay una saturación en el órgano judicial, por poner un ejemplo, en los temas de las audiencias del sistema penal acusatorio. Ellos siempre estuvieron solicitando algo más de dinero para poder sufragar las contrataciones de fiscales, de jueces y demás. O sea, hay temas, es como que usted también le diga en este momento al sector salud, le pongo los ejemplos de los médicos residentes que están también demandando el pago, el justo pago. Entonces todo, hay recortes presupuestarios que van a afectar de una u otra manera el normal funcionamiento de diferentes instituciones. El argumento suyo es absolutamente válido, nada más que hay un pero. El pero es que el órgano ejecutivo sí puede meter contención del gasto en el judicial y en el legislativo, y eso no tiene nada que ver con las funciones de ambos órganos. Sí puede meter contención del gasto. Y dos, yo no, para no entrar en un debate usted y yo innecesario, yo no voy a decir que hay botella. Está bien, digamos que no hay botella, pues no sabemos cómo probar eso. Pero yo sí le puedo decir que en una institución donde hay más conductores que automóviles, ahí hay un despilfarro. Y eso pasa en la Asamblea. Cuando una institución que tiene una atrofia en materia de contratos que son de millones de dólares, cuando la Asamblea solamente tiene funciones en la ciudad capital y no se entiende cuál es el miedo a no meterle una contención del gasto a esos contratos. Y eso, viceministro, eso no afecta en nada la labor legislativa del órgano legislativo. No, ni se aproxima. Y el Ejecutivo lo puede hacer, porque le puedo narrar la experiencia que a mí me tocó vivir. Le meten una contención del gasto, no hay contratos, qué pena, pero qué pena, porque lo que creo que ustedes están tratando de hacer, creo yo, es bajar gastos en el Estado panameño para poder enfrentar el costo de mantener el combustible, la gasolina a 3.95, porque esa plata tiene que salir de alguna parte. Entiendo que esa es la idea. La plata va a salir de los recortes de las diferentes instituciones. Bueno, exactamente. En el MIFI hay más vehículos que conductores y muchas veces, imagínense ahora las medidas que hemos tomado. Antes, cualquier conductor que viajaba al interior se quedaba hasta durmiendo en el carro para poder ahorrar algo del viático. Ahora tienes que traer la factura y eso no es de ahorita. Eso de hace mucho tiempo atrás que se han ido tomando medidas de contención y de verdad nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder buscar las diferentes alternativas de un aliviamiento de la canasta básica, del tema del combustible. Hay organizaciones que están solicitando que se congelen $3. Esos números no van a dar ahora mismo con el tema de 3.95 adicional a los 33 millones que se estaban consumiendo ya el transporte público selectivo. El parque vehicular que se va a atender de carros particulares es alrededor de $800.000, de 800.000 vehículos, perdón, y eso va a tener una repercusión casi de 58 millones adicional a los 33 que ya se estaban ¿Por cuánto tiempo, viceministro? Brindando. En este momento por 3 meses. Es una medida por 3 meses. Viceministro, ¿y cuánto significará en dinero mensual el ahorro de ese 10% de la planilla? ¿Lo han sacado? Esa información, porque es que eso es un anuncio que se tomó ayer en el Consejo de Gabinete, esa información nos la tiene que brindar el Ministerio de Economía y Finanzas. En este momento no le pudiese decir cuánto es, porque recuerde que también hay invitaciones a personas que se deben retirar y también vamos a esperar también pues que la revisión de el personal que va a tener que suspenderse del contrato o no se le va a renovar. ¿Cuáles son los incentivos para esa gente que están motivando a que se vaya de forma voluntaria?
es un tema también que tiene que darnos la cifra, el incentivo, la cifra del incentivo nos tiene que brindar el Ministerio de Economía y Finanzas. Todavía no la tenemos. Viceministro, hay algo que me llama la atención y son los 58 millones de dólares que usted está anunciando. Eso es más deuda, obviamente, para el Estado. Acaban de salir las cifras de inflación de los Estados Unidos. 9% en el mes de junio, una cifra que no se registraba desde 1982. Esto es algo que no lo para nadie y la Fed no lo ha podido parar ni siquiera con el incremento de las tasas de interés. A ver, ustedes mencionan la paz social como resultado de estas decisiones que han tomado. Pero yo quisiera, viceministro, que le explique a la población qué significa para Panamá el congelamiento de precios de la gasolina. ¿Cuánto nos va a costar, más pronto que tarde, ese congelamiento? Al igual que el congelamiento de los precios de los alimentos. Que usted lo sabe porque es viceministro de Comercio y demás, que eso puede generar escasez en algún punto de la balanza. ¿Qué significa eso para el Panamá? Más allá de la paz social, económicamente hablando. Bueno, económicamente hablando, estamos trabajando con un mismo presupuesto y no estamos pidiendo más deuda. En este momento, nosotros lo que estamos es recortando del presupuesto que tiene asignado cada institución. En este momento nos ha pedido R$1 para sufragar estos gastos y lo que significa es que es una medida que se había tenido aguantada viendo cómo se iba a ir viendo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto se ha prolongado y hay una realidad en este momento. La población está solicitando medidas de una u otra manera de alivio por parte del gobierno y se ha tomado entonces esta medida de poder recortar en este momento el presupuesto de diferentes instituciones. Lo otro es que hemos sido muy cuidadosos en los productos que se han ido metiendo nuevamente en el congelamiento de precios, casualmente para no crear desabastecimiento. Y estamos también revisando otro tipo de productos de aseo que también van a poder incorporarse dentro de la canasta básica, porque no solamente es comida o alimentos, sino también hay otras necesidades básicas que tiene la población, pero ese es producto de una exhausta revisión que va a tener los técnicos de ACODECO con los técnicos del Ministerio de Comercio e Industria. Viceministro, aparte de ese 10% de la planilla estatal, de esa reducción que van a hacer, hay varios oyentes aquí que preguntan por los asesores de las entidades del Estado. O sea, independientemente del 10% de la gente que no se va a volver a contratar, ¿qué va a pasar con los asesores? Aquí dicen los oyentes que hay instituciones que tienen muchos asesores que al final no son necesarios. Bueno, recuerde que la mayoría de las asesorías se hacen casualmente por contrato o por transitorio. Yo creo que también se va a reducir la cantidad de personal y dentro de todo también están las asesorías. Y miren, nosotros aquí tenemos diferentes temas en el Ministerio de Comercio, temas de tratado, temas de revisión de los TPC. Yo cuando escucho eso de que los asesores no son necesarios, eso depende de qué tipo de asesor. Así es. Sin embargo, yo puedo hablar por lo que tenemos nosotros aquí en la institución, las personas que trabajan aquí, en su gran mayoría todos profesionales, de una u otra forma ayudan a que se desarrolle bien la labor de la institución. Y las asesorías, porque dice aquí un oyente, los asesores son una cosa, pero las asesorías son otras. Las asesorías. Que contratan externamente. Bueno, nosotros no tenemos connotación de asesoría, la verdad es que nosotros no tenemos ese tipo de connotaciones. Viceministro, hay algo que a mí me llama la atención cada vez que escucho a algún vocero del gobierno, y es la poca mea culpa que se hace sobre la situación del país. Y obviamente es muy difícil que aquí salga un vocero del gobierno a decir, sí, nosotros somos responsables de lo que está ocurriendo. Siempre hay una excusa, y está muy bien. Pero, viceministro, le hago una consulta. ¿Cuál es la autocrítica que usted, como miembro de este gobierno, hace de la gestión y de, al final, la conclusión que estamos viendo en la calle? Y es que la conclusión que estamos viendo en la calle es el resultado de algunas políticas que no han sido correctas o una tardía respuesta sobre algún tipo de situación.
Yo le voy a decir, yo soy una persona autocrítica. Yo creo que de una u otra manera el tema comunicacional ha sido un tema muy difícil para nuestra administración. Yo creo que nosotros hemos hecho bastante por la población, más las personas no lo sienten, y es un tema de comunicación, básicamente. Yo creo que las medidas que se han brindado a la población desde que a los 8 meses nos llegó el tema de la pandemia y tuvimos que cambiar todo el estilo o el esquema del plan de gobierno que se traía, fueron asertivos. Nosotros apostamos primero por comprar las vacunas efectivas para el país. Empezaron diciendo que Panamá no tenía los suficientes fondos o que había un negociado con las vacunas cuando eso no era así y que todos los países eran mejor que Panamá. Bueno, a nosotros nos han calificado como el mejor país de la región en el tema de vacunas. Y ustedes mismos, que en algún momento nos criticaron, han tenido que aceptar que el tema de la vacunación ha sido efectivo. Luego de eso, nos volcamos a todas las comunidades a llevarle las respuestas sociales que mantuvieron por mucho tiempo la paz social que usted mismo señala a muchas comunidades. Después se migró al Vale Digital. No se ha dejado de pagar en medio de esta crisis todos los subsidios. El tanque de gas, la beca universal, todos los subsidios, Ángel Guardián, 125 a 120 o 65 años, todos, mes tras mes el subsidio también al tema eléctrico se ha mantenido. Entonces yo sí creo que fue una buena estrategia. Lastimosamente, entramos ya en el tercer año de gobierno, en donde hay muchos factores que están influyendo y hay que decirlo, hay un factor político directamente. Yo soy político y yo he visto en las manifestaciones, porque me ha tocado ir a Veraguas y a otros lugares, y hemos visto claramente cómo se identifican personas políticas que han estado financiando estos movimientos que son naturales, que al final también hay un descontento producto de la pandemia, pero no solamente en Panamá, eso se está viendo a nivel mundial, no solamente lo podemos ceñir al gobierno de Panamá por factores exógenos que no se producen directamente desde el país. Entonces, si usted me dice a mí que yo tengo que hacer una autocrítica como gobierno, sí, definitivamente en el tema comunicacional, y estoy hablando de parte del órgano que en este momento yo represento, que es el órgano ejecutivo. Yo sí soy muy respetuoso de los otros órganos, cada uno debe responder en su medida y rendir cuenta de las diferentes situaciones que se han venido dando, pero ese no es un papel que me toca a mí, porque cuando hablamos de gobierno quieren encerrar todo y lastimosamente nosotros somos respetuosos de las leyes y la Constitución. Viceministro, hace poco el profesor Cabrera mencionaba aquí de que hay quienes ahora le quieren caer a todas las leyes de incentivos a las empresas privadas, que obviamente eso no es correcto, pero está el tema de la recién aprobada ley de incentivos al turismo, que incluso aquí nosotros hemos entrevistado a gente del sector y que la califica de aberrante, de una cantidad de millones de dólares que inclusive van a beneficiar a gente que no tendría por qué estar dentro de esa ley. ¿Han pensado ustedes en revisar esa ley recién aprobada por el presidente Cortizo? Miren, a mí me apasiona el tema de turismo porque yo trabajé en el IPAT. Yo trabajé en el gobierno de Martín Torrijos en el IPAT. Yo he trabajado en la empresa privada y en el sector público. Cuando nosotros llegamos en el 2004, venía una ley que se creó durante el periodo de Ernesto Pérez Valladares, porque lastimosamente este país se ha desarrollado con una visión a futuro y con luces largas en gobiernos PRD, eso hay que decirlo, eso es definitivo, y nosotros hemos encontrado las finanzas públicas en estado crítico cada vez que llegamos a ese gobierno y nos toca bailar con la más fea, esa es una realidad. La ley 8 de 1994 y los incentivos a que la busquen, la revisen, es una ley que tenía una duración de 20 años, es una ley en donde se incentivó a las grandes cadenas hoteleras que usted ve en el área de Coclé, en todas las playas, que en ese tiempo también vinieron críticas porque se estaban desarrollando y dijeron que esa concesión estaba dando las tierras a centavos. Bueno, eso creó empleo, creó consumo, pago de impuestos, y ahí está la cantidad de empleos para esa área que antes no tenía nada y era un área totalmente deprimida. Bueno, eso empecé diciéndole, que las leyes de incentivos son buenas. Vuelvo y repito, esta ley
esta ley viene a ser un complemento de las 9 áreas de desarrollo, del desarrollo turístico que está por una consultoría que se hizo del IPAD-BIT en ese tiempo, en donde identificaba las áreas. Sin embargo, la única manera que nosotros podamos desarrollar el área del interior de la República en lugares en donde la gente también merece tener trabajo, porque todo el trabajo no se puede concentrar en la ciudad o en las principales capitales de las diferentes provincias. También hay áreas en donde se necesita ese desarrollo, y lo que estamos buscando con este incentivo es que puedan venir inversionistas y que esa no es que el Estado de una u otra manera está sacando el dinero, va a ser deducible de los impuestos prorrateadamente en varios años, Sí, una vez sí, construya. Eso no es que está presupuestado sí, y sí, ni siquiera se viceministro. sacan los fondos del Estado. Entonces, es Yo una ley de incentivo. entiendo lo de la ley de incentivos y está bien, la aplaudimos, pero la pregunta es si la van a revisar, dado que aquí gente que está vinculada al sector ha denunciado, inclusive dice que dentro de la ley se beneficia un proyecto habitacional ubicado en el área de Bacamonte. O sea, ¿cómo se explica eso? Y muchas otras más denuncias que hay dentro de esa misma ley. O sea, ¿van a revisarla? La ley habla del interior de la República y yo no veo Bacamonte beneficiándose con esta ley. Y vuelvo y repito, nosotros en este momento no se tiene una planificación sobre la revisión. Si hay que revisarla, eso se podrá ver después. Pero en este momento es una ley que incentiva la empleomanía, la construcción de algunas áreas en donde, de hoteles, hostales y demás, que puedan beneficiar a la gente del interior, a la gente del campo, que también hay que prepararla para que no esté migrando hacia la ciudad en busca de empleo, sino que se quede en sus áreas viviendo y trabajando. Entonces, de verdad que yo de una u otra forma siempre lo señalo. El problema de Panamá es quién se va a ver beneficiado con una ley. Entonces, al final del camino, ayer lo decía en otra entrevista, el Panamá es muy chico. Yo he trabajado en empresas privadas. Entonces, mañana en cualquier lugar de la empresa, en cualquier empresa que yo haya trabajado y se vea beneficiada por una ley, van a echarle la culpa al viceministro de Comercio Interior porque se creó una ley que va a beneficiar a una empresa donde él trabajó. No podemos estar en ese juego, porque ese juego es lo que ha mantenido el país detenido por el problema económico, porque los poderes económicos aquí se pelean tanto que si yo no me veo beneficiado, pero estoy en este momento representando a una asociación, entonces digo, no, es que ese incentivo no es bueno, porque no me veo beneficiado. Aquí yo se lo digo porque vuelvo y repito, yo trabajé con una persona con suficiente carácter y que en varias ocasiones lo vi pararse firme en la junta directiva del IPAD y le decía, lo que pasa es que lo que vamos a hacer no es para que ustedes se beneficien directamente, porque algunos van a querer que algunos charters vengan de Canadá, otros quieren que la propaganda se haga y va a depender de los destinos que ellos se están viendo beneficiados como empresa y de verdad que es un aprendizaje y vuelvo y repito, cada vez que se haga algo en este país, el que no se vea beneficiado va a petardear cualquier tipo de incentivo, pero si me veo beneficiado, entonces al final no digo nada y el otro grupo entonces empieza a petardear. Yo no creo que sea serio la forma en que se está viendo la ley y eso ha traído como consecuencia. Miren, nosotros tenemos ahorita una demanda en la Corte Suprema de Justicia para el régimen STEM. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Usted sabe qué significa eso? Que estamos poniendo en riesgo la cantidad de empleo, la cantidad de empleo que hay bajo ese régimen por andar jugando a intereses distintos. Si nosotros no incentivamos, aquí está Costa Rica, Colombia y todos los países de la región que para poder que se instale una empresa tienen que tener un régimen de incentivos fiscales porque si no las empresas no llegan. Bien, dicho eso, viceministro, creo que más adelante o en otra oportunidad podríamos tener más tiempo para hablar de este tema de los incentivos. ¿Ustedes podrán o estarán preparados eventualmente? Porque la decisión que ha tomado el presidente y su equipo de gobierno de congelar en 3.95 el precio de la gasolina llega en la misma semana en la que se está anunciando que el barril de petróleo está bajando, el precio del barril de petróleo está bajando. ¿Qué va a pasar
obviamente yo no creo que va a bajar de un día para otro, no va a pasar de 100 a 40 dólares, eso no va a ocurrir, pero parece que va a ir bajando gradualmente. Va a llegar un momento que pudiera llegar a ese precio de 3.95 o que pudiera ir por debajo de 3.95. ¿Están preparados para comunicarle al país cómo será esa ecuación si eso ocurre? Por eso es que tenemos a la Secretaría de Energía revisando las constantes fluctuaciones que tiene el precio del petróleo a nivel internacional. Y lo revisa semana tras semana, pero se anuncia cada 14 días. Sin embargo, hay algunos que estiman que el precio del barril de petróleo puede llegar a costar $400, otros dicen que va a llegar a costar $64 o $60. Ahora mismo nadie, ninguna de estos sistemas que hacen los cálculos puede dar por cierto cuál va a ser el precio real, pero en este momento estamos tomando esta decisión y si ojalá llega a bajar el combustible, entonces también saldremos a comunicar pues este tema y que se tienen que tomar otras medidas producto de la baja y de otra del parte, combustible. en algún momento nos van a decir cuánto nos va a costar a los panameños esta medida. Sí, sí, nosotros lo que sí es que estamos anunciando que en el tema del transporte colectivo, selectivo, transporte colegial de turismo, se estimó $100 millones para 3 meses y ahora estamos hablando de 58 millones adicional a este tema. Así que entonces nosotros tenemos que comunicar para que la gente entienda cuál es la cantidad de sacrificio fiscal que está haciendo el gobierno en este tema. No, que no es el gobierno, somos los panameños todos. Sí, pero se está ajustando. Somos los panameños, eso nos cuesta a todos los panameños. Es Sí, pero eso nos correcto, cuesta a al final todos. la pagamos todos los que Eso pagamos así. impuestos, pero se está ajustando el tema de las instituciones, pues. Bueno, viceministro Omar Montilla, gracias por habernos dado este tiempo y compartir la información. Muy amable. Muchas gracias, profesor, y cada vez que necesiten, por supuesto, me gusta siempre participar con ustedes. Buen debate y buena participación de ustedes, y bueno, vamos hacia adelante. Todos somos panameños y debemos procurar que podamos regresar a la mesa del diálogo, entendiendo que es una situación bien difícil y buscar la mejor alternativa. Y exhortamos también a los educadores que puedan retornar a las clases. Miren, Ucrania, que está en guerra, los niños están dando clases. Entonces nosotros necesitamos que nosotros podamos ir preparando. Hubo 2 años de una educación virtual que ahora que retornaron presencialmente, básicamente los niños han llegado un poco perdidos y nosotros lo que necesitamos es que los maestros nos puedan ayudar haciendo patria y volviendo a las aulas. Gracias, viceministro. Que esté bien.